Ok, vamos a empezar. Empezamos con... ya tiene ahí el permiso para grabar, Silva. Ok. Sí, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, a lo que venimos. Recording stopped. Dudas. Recording in El progress. día miércoles terminamos la clase con el análisis del significado físico del concepto de momento de inercia y hice el énfasis por esto, en el dichoso, la dichosa analogía entre masa inercial y momento inercial, diciendo que la masa inercial es a la fuerza, lo que el momento de inercia es a la torca. A una misma fuerza, mayor masa implica menor aceleración lineal. A una misma torca, mayor momento de inercia implica menor aceleración angular. ¿Alguna duda respecto de ese aspecto? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profesor, muy claro. Entonces, voy a, antes de empezar a resolver un problema que vamos a contemplar en varias versiones, y cada versión la vamos a resolver cuando se pueda, no siempre se va a poder, vamos a ver por qué no siempre se puede poder, no siempre se va a poder, a lo largo de dos diferentes argumentos, pero necesito, porque en algunos casos voy a estar usando sus argumentos, dos teoremas, tres teoremas, que son bastante sencillos. Comienzo con dos que tienen que ver con el momento de inercia en cuerpos que son, uno de ellos en un cuerpo que es plano, el otro no necesariamente es plano. Entonces, teorema, por ahí se le llama teorema, algo así como momentos de inercia de ejes paralelos, de ejes perpendiculares, no paralelos, perpendiculares para un cuerpo plano. Sí está restringido a un cuerpo plano, van a ver por qué lo voy a hacer así. Entonces, tenemos un cuerpo plano y voy a hacer por acá el dibujo. Tenemos por acá nuestros ejes. Los pongo X y Y. Y ahora lo que ponemos es por aquí. Este es un cuerpo plano, ¿sí? El espesor es nulo bajo esta idealización. O, si lo queremos ver así, las dimensiones, hay una manera de definir diámetro de un cuerpo, regular. No voy a entrar en esa manera en esa discusión, pero el diámetro en el plano XY es muchos órdenes de magnitud mayor que el espesor. En ese contexto podemos decir que el cuerpo es aproximadamente un cuerpo plano. ¿Y qué es lo que dice el teorema? El teorema me señala lo siguiente. Pongo el origen de coordenadas y este cuate está rotando en torno a este eje que le llamo el eje Z. Un cuerpo plano rota en torno a un eje perpendicular al cuerpo.
a él, para que no esté dos veces la palabra a él, y pasa por, como puedo poner el origen de coordenadas donde se me pegue la gana, el origen de coordenadas. ¿Qué es lo que dice este teorema? Es muy sencillo, la álgebra es muy sencilla, no hay gran complicación, pero luego algo sencillo sí nos puede simplificar la existencia a la hora de estar calculando cantidades. Y lo que dice el teorema es lo siguiente. Sea y z el momento angular torna al eje z, punto y coma. En tanto, y x, e y y, los momentos de inercia en torno, y ahorita lo pongo porque esto es importante, en torno a los ejes X y Y, los cuales lo pongo entre comillas porque esta parte es la relevante. Fíjense cómo la elección en el plano, imagínense que el cuerpo está en el plano del pizarrón y hay algo que digamos es como, ¿cuál sería la palabra correcta? Que está gritando, está pidiendo a gritos que se le defina. ¿Cuál es esa cantidad? Si está rotando todo en torno a este eje que está definido por el plumón que tengo aquí, pues es claro que todo dice, por favor, defíneme a mí como uno de los ejes coordenados. Entonces, el plumón va a definir la dirección del eje Z. Muy bien. Profesor, Bueno, sí. ¿en IZ es momento angular o momento de inercia? Perdón. Momento de inercia. No sé por qué. Es momento de inercia. Ya estoy alucinando. Momento de inercia. No, momento de inercia, claro. Como que sí, pon uno de los ejes coordenados a lo largo de la dirección de la velocidad angular. Muy bien, ok, buena onda. Segundo, esa es la única cantidad como que estamos casi obligados a poner uno de los ejes ahí para simplificar la existencia. Ahora, los otros dos ejes, X y Y, pues yo los puedo poner así, y lo voy a hacer a propósito. Puedo definirlos por acá. Esto viene siendo X tildado y Y tildado. Entonces, X y Y perpendiculares entre sí. Esto es para X y Y o para X tildado y Y tildado. Si yo hago una rotación completamente arbitraria en torno al eje Z. ¿Qué es lo que dice este teorema? Entonces, y es muy sencilla el álgebra. Fíjense, el momento de inercia a lo largo del eje Z es igual al momento de inercia a lo largo del eje X sobre el eje X más el momento de inercia. Esto es lo que dice. ¿Por qué? Allá hay un cero antes de que empiece yo a hacer la demostración. Quiero que lean el enunciado y me digan si hay algo que no comprenden. Todo está claro. ¿Sí se entiende?
Por el momento sí. Todo está claro. Sí, hay gente que nunca, expresa nada. Eh, a ver, señorita Giovanna Sánchez Corona, ¿tiene usted alguna duda? No quiere contestar la señorita. Qué buena onda. Muy bien, no hay problema. ¿Alguien no entendió lo que se va a hacer? Ok, para todos está claro y transparente. Entonces, comienzo. Fíjense, por definición, la distancia, esto que está aquí, es lo siguiente. Recuerden, esta notación, la suma, es una manera de también introducir, dije que lo iba a hacer, pero en realidad creo que rara vez lo he estado haciendo, poner las expresiones cuando la distribución de masa es continua. Aquí lo pongo, comienzo con la distribución de masa discreta. Fíjense qué sencillo. Y a mí me van a disculpar, pero pues no soy muy abusado. Y esto lo voy a separar en dos. No se vayan a burlar de mí porque pongo un cero. ¿Están de acuerdo en que x cuadrada más cero es igual a x cuadrada? Sí. Sí, no. Van a ver por qué. Es y cuadrada. Y como no he entendido bien, díganme, ¿y cuadrada más cero es igual a y cuadrada? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Pero por qué pongo ese cero? Ese cero lo pongo por lo siguiente. Continúo arriba. El cuerpo es un objeto plano. ¿Y por qué? Así escogí las coordenadas. Díganme, ¿cuál es la coordenada z del punto que acabo de dibujar? Este que está en el plano, en el cuerpo. ¿Cuánto vale? Cero. ¿Perdón? Valdría cero, porque está en el plano. Sí. Entonces, eso explica por qué puse esto. Y nos va a llevar a un punto que no ahondé en la definición de momento de inercia. Fíjense que esto lo puedo poner en la siguiente forma. X cuadrada L más Z cuadrada L. Porque las componentes Z de todo punto en el cuerpo en cuestión son cero. Más ok. Y ahora el aspecto que aprovecho para matar dos pájaros de una pedrada en este momento. Nótese, si se tiene un cuerpo rígido, y los
las masas de este tienen coordenadas R y el cuerpo rota en torno a un eje definido por el vector unitario n. Este es el caso, esta es lo que estoy escribiendo ahorita, es la definición completamente general. ¿Por qué completamente general? No estoy haciendo alusión a un sistema coordenado. Es la idea general para definir un momento de inercia en torno a un eje. Entonces, el momento de inercia del cuerpo respecto de n se define como lo siguiente. Lo voy a poner verbalmente y ahorita lo ponemos de manera matemática, como la distancia. Y hago un dibujo para que les quede claro el álgebra que viene. La distancia de ML al eje de rotación, al eje de rotación. Y ahorita hago un dibujo, es decir, ¿cuál es la idea? Voy a tratar, imagínense que tenemos, a ver, ya no quiere pintar, déjenme ver si. Lo voy a poner, imagínense que tuviéramos un cono. Sí. Un cono como si fuera un trompo que está rotando. Y para ejemplificarlo, está rotando en torno a este eje. Si el cuerpo tiene una geometría más extraña, no estoy perdiendo generalidad, porque yo en ese cuerpo así medio extraño, me paro en un punto en el interior y dibujo, me puedo imaginar, un pequeño cono en el interior del cuerpo. Es solo algo, es solo un artilugio de mi imaginación para definir en general el momento de inercia y que les quede claro por qué se define así. Acuérdense lo que significa una de las consecuencias del ejemplo que estábamos discutiendo al final de la clase pasada, cuanto al momento de inercia. El caso de la patinadora. Si comienza a girar y ella comienza a girar con los brazos extendidos, y asumimos por un momento, por simplicidad, que ella entre los patines y el hielo no hay fricción. Entonces, mientras ella está rotando, no hay torca, y entonces el momento angular. Pero el momento angular es la masa por su velocidad de cada una de las partes de su cuerpo por el cuadrado de la distancia al eje de rotación. Pero
la distancia al eje de rotación. Imagínense que pongo aquí yo el sistema coordenado. Esta es la posición de este elemento, ¿sí? Es como si la patinadora estuviera rotando, ponemos el origen de coordenadas en donde, suponiendo que los patines hacen contacto los dos en un solo punto, ya sé que está muy loco, pero por simplicidad, y este punto representa uno de sus codos. Lo que importa no es la distancia que hay de aquí a acá. Sí, recuerden, momento angular es M, L, R, cruz. Le pongo la L de L. Y la velocidad de este cuerpo va a ser, se está rotando en torno a esto, imagínense que está saliendo. Si ustedes hacen este producto, es esta distancia. Lo que importa es esto que está aquí, es M, L. La proyección A, la distancia que corre del punto al eje de rotación, así como lo recuerdo en mi curso de geometría analítica de la prepa. Me enseñaron a calcular la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta es la distancia que hay de la recta perpendicular, aquí en este caso al eje Z, y que pasa por el punto en cuestión. Entonces, es este cuate que está aquí. Lo que importa es la distancia de este punto acá. Fíjense cómo la coordenada Z, cuando estamos calculando el momento de inercia para el eje, a lo largo del eje Z, para nada entra la componente Z. Quiere decir que si yo estoy calculando aquí esto, me estoy mochando la componente Y. Díganme, ¿este momento de inercia es respecto de qué eje? ¿Quién va? ¡Despierten! Respecto del eje Z. No. A ver, si estoy calculando, ya va. Ya va de nuevo. Respecto del eje Y, Ajá. Y este que donde no está Z, donde no está X, perdón, es respecto de qué eje. del eje X. Claro. Eso es lo que quiero que entiendan. Medítenlo, piénsenlo. Sí, esto es importante. Hay que, a uno le dan una definición y si uno no entiende realmente qué significa la definición, a la hora de resolver los problemas, que es cuando uno se percata, si ha asimilado el material, uno no va a tener ni idea. ¿Qué es el momento de inercia? Ya vimos una versión. Este es como un objeto, como si fuera un cuerpo con muchas caras. Y el día miércoles nos fijamos en una cara. ¿Cuál? La parte de la dinámica del momento de inercia. Es el análogo de la masa inercial. Pero no quiere decir que ya acabamos de entenderlo. Este es otro aspecto. El momento de inercia respecto de un eje no es otra cosa que la distancia del punto en cuestión al eje de rotación. Entonces lo voy a poner aquí. Es decir, es la proyección. Fíjense que lo que hice hace rato de R. Ya lo borré. Y no me den el avión. Esto yo ya lo entendí. Si ustedes no se ponen a pensar y no me preguntan,
No van a agarrar jamás la onda. O difícilmente la van a agarrar. Esto es R. Fíjense que es esta distancia. Pero esta distancia aquí es... Esta distancia que está aquí es este vector menos este vector. Entonces, el momento de inercia es la proyección de R sobre un plano perpendicular a R. En otras palabras, fíjense. Profesor, ¿no sería perpendicular a N? Sí, sí. N, sí. Perdón, N. Fíjense cómo, en este caso, nótese, bueno, para nótese. En el caso del cuerpo laminar, ahora van a ver qué sencillo es, pero es sencillo si esta discusión uno le indica el cuidado que merece todo tema que uno esté estudiando. Y se pone a pensar, fíjense, que en el caso del cuerpo laminar, IZ es lo siguiente, es la suma ML R cuadrada subíndice L menos ¿quién? ¿Qué tal? Es menos la componente del eje Z, ¿no? ¿Es usted colín? Sí. Que claro, es eso. Fíjense cómo esta es R cuadrada menos la componente Y cuadrada. Este es R cuadrada menos X cuadrada. Es esto que está aquí. Entonces, el momento de inercia es la distancia que corre del punto en cuestión al eje de rotación. Pero eso es calcular la distancia entre una recta y un punto. Y para ello es la recta perpendicular al eje de rotación y que pasa por este punto. Fíjense que en ese instante yo estoy luchando esta distancia. La componente Z se va al demonio. Si este fuera el eje X, sería la componente X la que se va al demonio. En un caso más complicado, me olvido de esto y lo pongo así completamente en general. E imagínense que este es el eje de rotación. Imagínense que es una piedra que tiene cierta profundidad. Y tomamos por acá este punto. ¿Cuál es el momento, la contribución al momento de inercia de este cachito de masa? Es esta distancia. Y si aquí por aquí está el origen, aquí lo escogí. La distancia que hay de aquí a acá, no importa. Pude haber puesto acá el origen de coordenadas. Y otra vez, esta distancia es insubstancial, lo único que importa es la que corre aquí. Eso es este concepto de momento de inercia es como aquel ser mítico griego, Medusa. Tiene un montón, nada más que este no tiene un montón de serpientes en lugar de pelo. Tiene un montón de posibles interpretaciones, dependiendo de cuál sea la pregunta que quieren contestar. Entonces, el momento de inercia es la distancia del punto, la masa, por el cuadrado de la distancia desde el origen de coordenadas. No alucines. De aquí, el eje de rotación. Y entonces, fíjense cómo esto que está aquí, hecha esa explicación, esto es Z y Y, y esto es X. Entonces, se acabó. Y nos sirvió para entender un poco mejor otra cara del momento. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están siguiendo?
¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Pude haber rotado los ejes? Está bien, pero serían esto es igual. Este que está aquí no sería igual a este en general, y este tampoco sería igual a este. Este que está aquí no sería igual a este en general, y este también no sería igual a este. Pero se da la casualidad que la suma siempre es una constante. Este es el dichoso teorema. ¿Sí me están siguiendo? ¿Alguna duda respecto de este teorema? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo está claro y transparente? Por el momento sí. Por el momento sí. ¡Qué buena onda! Muy bien. El segundo teorema es todavía más sencillo. Es otra vez sacar a relucir cómo el centro de masa es un noble. El sistema centro de masa tiene una jerarquía de nobleza que los demás sistemas coordenados no tienen. ¿Por qué? Porque tiene propiedades que en los demás no se cumplen. ¿Cuál es? Este es para cuerpos planos. ¿Sí? Lo puse. ¿Por qué? Porque siempre puedo poner el Z de todas las partículas igual a 0. Porque el cuerpo es plano. Eso lo voy a poner. Por eso hace rato les dije, fíjense cómo x cuadrada más 0 es igual a x cuadrada, y cuadrada más 0 es igual a 0. Ok. Como el cuerpo es plano, siempre puedo definir el sistema de coordenadas de tal manera que el cuerpo esté en el plano XY con coordenadas Z. Y lo voy a poner simple y sencillamente para que no se malinterprete este teorema. Únicamente el que sigue no tiene esta restricción, únicamente es válido para cuerpos planos. Y aquí me doy el gusto de poner que terminó mi demostración. Primer teorema ha sido ya enunciado, demostrado y discutido. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo está claro y transparente? El segundo es completamente general, es se conoce como el teorema del eje paralelo y es para cualquier, ¿cómo se llama? Para cualquier cuerpo rígido. No hay restricción de que sea un cuerpo plano. Imagínense un cuerpo plano, el cual está rotando en torno a un cierto eje, y como tengo la libertad de escoger el sistema de referencia como me venga en gana, escojo el eje de rotación coincidente con el eje Z. Entonces, sea omega mayúscula un cuerpo rígido rotando en torno a un eje. Un eje N. Alguien me dice, mira, está rotando en torno a este eje. ¡Qué buena onda! Eso me permite esta libertad de escoger el marco coordenado como a mí me convenga, me lleva a escoger el eje N
como el eje Z. Entonces, la libertad de definición para definir el sistema coordenado nos permite, es lo que quiero que les quede claro, elegir EZ igual a N. ¡Qué buena onda! Muy bien. En donde la velocidad angular, quiero que quede claro, porque había una pequeña ambigüedad. ¿Es paralelo o antiparalelo? No, es paralelo con esta condición, donde la omega mayúscula, la omega, perdón, que está aquí, el número, lo estoy escogiendo como un número positivo. Pues este es positivo y este apuntan en la misma dirección, ¿no? Y ahora, el momento de inercia, creo que les queda claro. ¿Qué coordenada no va a incluir? Por la definición de mi sistema coordenado. ¿Qué coordenada no va a incluir de todas y cada una de las partículas? Díganme. Sí, la coordenada Z, profesor. Claro, momento de inercia. En este caso, y fíjense cómo me gusta el chisme, lo pongo grande, no incluirá la coordenada. Es así como de inmediato, es un elemento que además nos permite, si alguien nos muestra un cálculo y de un cuerpo rotando y los momentos de inercia que nos enseñan en ese cálculo, ninguno contiene la coordenada Y, quiere decir que el cuate escogió, la persona que nos está mostrando el cálculo, el eje de rotación a lo largo del eje Y. Es así de inmediato. Uno comienza a darse cuenta de cómo la persona hizo el cálculo. Y eso siempre es una ventaja. Entre más pueda yo comprender y más rápido lo puedo hacer, eso va a ser, lo veré siempre como una ventaja, no incluirá la componente Z del vector de posición de ninguna de ninguna. Es decir, este es 17.1, porque es la primera ecuación. Que se percatan y ahora lo hago ahorita lo hago después. Lo hago después. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, déjeme nada más escoger una, no sé, sea ahora X, la posición del centro de masa. Otra vez. Y pongo una tilde, X tildado L, Y tildado L,
Z tildado L, la posición de ML según el centro de masa. Voy a poner arriba, voy a continuar arriba. El cálculo. Y van a ver qué resultado tan sencillo y tan ilustrativo que lo vamos a aplicar para cuando esté bajando un cuerpo en un plano inclinado. Fíjense que esto me dice lo siguiente. En forma vectorial, R minúscula subíndice L, que es la posición según el origen de coordenadas que yo escogí, no es otra cosa que R minúscula subíndice L tildada más la R mayúscula que utilizo para el centro de masa. Esta R mayúscula, voy a bajar, tiene que ver con esto. Y esta R minúscula tiene que ver con este. Y ahora me percato de lo siguiente. Te voy a poner explícito. Aquí le pongo mayúsculas para que en el centro de masa, para que quede más claro de la letra Z, X mayúscula, más X mayúscula, CM, coma, Y tildada L, más Y mayúscula, el centro, coma, Z minúscula tildada, más Z mayúscula, el centro. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué pasó? Sí, profesor. ¿Todavía están dormidos? No. ¿No quieren que les traiga un cafecito o algo así? ¡Despierten! Ahora, ¿qué es? Fíjese, el momento de inercia es x cuadrada. Esto implica lo siguiente, x cuadrada, por eso lo puse de manera explícita, que es la x tildada al cuadrado, más la x mayúscula tildada al cuadrado, más 2 veces x tildada L, x mayúsculas cm, y la y minúscula subíndice L. Es lo mismo, nada más, pero donde tengo X pongo X. No tiene gran ciencia este cálculo. Y ahora sumo. Esto es Y, no X. Y esto implica lo siguiente. Ahora sí. El momento de inercia en torno al eje Z tiene una cara muy curiosa. Más. Fíjense lo que estos dos términos, digamos, son los que son relevantes, pero no explican, no dan una respuesta a la pregunta, ¿por qué el centro de masa siempre comienza a tener un trato especial? Es estos dos que vienen a continuación los que me dan la respuesta a esa pregunta. Fíjense que me queda lo siguiente. Este cuate y este cuate, el 2 es una constante, el X mayúscula, subíndice centro de masa, y la Y mayúscula, subíndice CM,
son también constantes. Entonces me queda el siguiente cacho, fíjense. Sí, y quiero que pongan su atención en estos dos últimos sumatorios. Las dos últimas sumatorias, díganme qué rayos son esta sumatoria y esta segunda sumatoria, ¿cuánto valen? ¿Y por qué? ¿Qué onda? ¿Tendrían que valer cero? ¿Por qué? La Porque están respuesta vistas correcta. desde el centro de masa. ¿Sí? Esta es la posición X de la partícula L, esta es la posición Y de la partícula L, y esta es la coordenada desde el centro de masa, del centro de masa, la coordenada X. Esta es la coordenada, bueno, multiplicada por la masa total. Esta es la masa total por la coordenada Y del centro de masa, visto desde el sistema centro de masa. Estos dos se van a cero. Por eso, esto explica, eso solo pasa en el sistema centro de masa. En otros sistemas, si esta no es la coordenada, si esto no está siendo medido desde el centro de masa, no va a ser cero. Entonces se vuelve más complicado. En lugar de 2 términos, tengo 4. Pero ahora sí, me fijo en el primer sumando y ahorita regreso a sus dos. Fíjense que lo voy a poner así. Fíjense que esto que está aquí es el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa. Este que está aquí. Este es un eje que pasa por el centro de masa y que es paralelo al eje Z, porque me estoy luchando la coordenada Z. Eso es lo que estoy diciendo. Este que está aquí, esta es la distancia que hay del centro de masa al cuadrado menos la coordenada Z del centro de masa por la masa total del sistema. Y estos dos, yo te lo pongo. Pues, XL es la posición de ML desde medida, así definí esta desde el centro de masa. Y acuérdense, 0, ahí puse el origen de coordenadas del sistema centro de masa. Es lo siguiente. Las tildadas, la suma de todas las X tildadas por la M me da 0, la suma de ML por todas las Y tildadas me da 0, la suma, no juega aquí papel alguno, pero también lo menciono, la suma de las MLs por todas las Z L tildadas me da 0. Es este 0, este 0, este es la posición vista desde el centro de masa de la enésima partícula. Es el momento de inercia medido desde el centro de masa. Y este es el momento de inercia de una partícula, una sola partícula,
que está colocado en el centro de masa. ¿Respecto de qué eje? Respecto del eje Z que tenemos. Siendo ICM el momento de inercia de cuando el eje de rotación, claro, pónganse a pensar, piensen en un punto en el espacio. Una recta queda determinada por 2 puntos. Si ustedes me dan un punto, yo por ahí puedo pasar una infinidad de rectas, pero no se les olvide que comenzamos, en la torre, comenzamos escogiendo esto. Entonces, este es cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa y paralelo a Z que está acá. Para poner todos los puntos sobre las pies. Este es este cuate. Este que está aquí. El último que me resta por analizar es el siguiente. Finalmente. Profe, ¿qué decía hasta abajo? Ahí está. Hago una pausa porque estoy hablando muy rápido. Mientras abro la ventana. ¿Sí le entienden? ¿Quién me preguntó? César. Sí, profe, sí, entiendo. César, ¿es usted Quijano? ¿Sí es César Quijano usted? Sí. Ok. ¿Sí está claro, Quijano, lo que escribí? No se entiende. Pues dice siendo y centro de masa el momento de inercia cuando el eje de rotación y paralelo a... El eje de rotación, sí, me faltó. Espérenme, está mal redactado. Espérenme. La idea no la terminé. Cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa y por estar hablando. Mira, voy a ver, aquí ven, ¿se ve este punto? Imagínense que ¿no se ve? ¿Ahí sí se ve? No, Más arriba. más arriba, profesor. Ah, más arriba. Aquí, Imagínense que ese es el centro de masa, está flotando, ¿no? Lo pongo ahí en el pizarrón, pues, porque tengo que hacer un dibujo. Pero basta con un plano. Fíjense que el eje de rotación, dar el punto centro de masa no es suficiente, porque podría ser este eje de rotación. No. Comenzamos con este punto que está aquí. Entonces, está bien, es este punto. El eje de rotación pasa por el centro de masa. Muy bien. Pero es paralelo al eje Z. Ok, eso es lo que quiere decir este contexto acá. Porque no basta decir pasa por el centro de masa, centro de masa y paralelo, por eso estaba mal redactado. A, E, Z. Ahora sí, Quijano. Gracias por mencionar que había yo escrito mal las cosas. A, E, Z. Eso es lo que está diciendo. ¿Alguna duda de este resultado? Este es el famoso teorema de ejes paralelos. 2 ejes. El último. ¿Ves? Fíjense. La distancia al eje Z, la distancia al cuadrado, porque está al cuadrado, no es la distancia al cuadrado al eje Z multiplicada por la masa total. Fíjense que esto es MT.
¿Sí o no? ¿Está claro? Sí. No. Sí, ya casi. En realidad ya acabamos. Lo que me dice es lo siguiente. 17.5. El momento de inercia respecto del eje Z de este cuerpo es el momento de inercia del centro de masa. Le pongo aquí la Z para que no se les olvide lo que acabo de comentar. El de sí pasa por el eje de rotación, pasa por el eje Z, pasa por el centro de masa. Es no darle la información completa, porque hay una infinidad de rectas que pasan por el centro de masa. Es la recta que pasa por el centro de masa y es paralela al eje de rotación con el que comenzamos. Y el otro es la masa total por estas coordenadas del centro de masa. Otra vez, fíjense cómo está ausente. Como estoy calculando todo respecto del eje Z, la coordenada Z del centro de masa me pinta. Si en lugar de esta aquí estuviera yo una Z, estaría yo habiendo definido el eje de rotación del cuerpo como paralelo al eje Y. Y entonces aquí tendría yo Y. Aquí tendría un Y. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Termina. Este es el teorema. Fíjense que son dos ejes paralelos. Este y este. Este no está en el centro de masa, este pasa por el centro de masa. Y esta es la relación que existe entre ellos. Este va a ser, lo voy a utilizar porque vamos el día de hoy a meterle el diente ya a un problema que realmente es muy interesante y uno puede aprender un resto de física y hasta de geometría con él. Y el otro teorema, ya para pasar al ejemplo, es todavía más sencillo, muy sencillo. Fíjense, lo que tenemos es un cuerpo un cuerpo rígido, que está en un campo gravitacional constante. No, no me voy a complicar mi existencia y lo que quiero es calcular la energía potencial gravitacional. Lo que me dice el último teorema, este sí es de boletos, una generalización, perdón, un caso particular de la definición de centro de masa. Sea sigma un cuerpo rígido inmerso. Aquí sí hay una restricción, que es que el campo gravitacional sea homogéneo. Inmerso en un campo gravitacional. La energía potencial gravitacional de omega es bien sencillo. Es lo siguiente. 17.6 le llamo B es lo siguiente, es la masa total por la constante del campo gravitacional por la altura del centro de masa. Eso es todo. Así como la fuerza. Esto es consecuencia del hecho de que la fuerza sobre un cuerpo la puedo considerar como si estuviera actuando sobre una pseudopartícula, se los comenté, no es que existe esa partícula,
es una pseudopartícula. Ella contiene toda la información de la dinámica sobre el sistema, por lo menos la información translacional. Y entonces, si toda la fuerza es como si actuara sobre el centro de masa, es claro que no debe ser una sorpresa este resultado. Es como si todo estuviera única y exclusivamente reducido a una partícula. No existe una pseudopartícula que está colocada en el centro de masa. ¿Sí está claro lo que dice este teorema? Es todavía más sencillo, fíjense. Este sí sale de boleto. Entonces, sea RL la posición de ML respecto de un cierto marco inercial, marco de referencia, y HL su altura respecto del punto de potencial gravitacional nulo. Imagínense lo siguiente. Somos los responsables de analizar los efectos del campo gravitacional sobre un cohete que va a lanzar un satélite que va a estar orbitando en torno a la Tierra. ¿Sí? Está todo el dispositivo antes de ser disparado, y alguien llega y nos pregunta, oye, me preocupa algo, me preocupa la acción del campo gravitacional sobre el cohete. Ok, una cosa que tendríamos nosotros que estar contestando es, ¿cuál es la energía, cuál es la energía, ¿cómo se llama? Gravitacional del dichoso cohete. Bueno, para fines prácticos matemáticos, es la altura que se encuentra, a la que se encuentra, si ponemos el cero en el piso de la energía gravitacional, gravitacional, es la altura del centro de masa, y es muy sencillo. Miren, fíjense cómo la energía potencial de todo el sistema es la suma de la siguiente cantidad. Es ML por G. Aquí nos damos cuenta por HL. Pero esta G es una constante. Esto no está siendo medido desde el centro de masa. Entonces, fíjense cómo puse. Esto es RH, RL, es la posición medida desde un cierto marco de referencia. No estoy diciendo que sea el sistema centro de masa. ¿Sí quedó claro? ¿Qué pasó? ¿Me están siguiendo? En 17.6 le puso la HCM, acá le puso HL. Sí. No, sí está bien. No está bien, sí está bien. Sí está bien. Ahorita, a ver usted. Pero, ¿quién me preguntó? ¿Quién me hizo ese comentario? García Camarillo. García, Camarillo. Camarillo. Sí. Camarillo. Sí. No, está bien. Ahora, vea este último. ¿Qué es esto?
lo que está en la sumatoria aquí es García Camarilla. ¿Quién lo? No. Sería el... Sería la masa total. Es la masa total, ¿listo? Ya va. Ahorita demostramos esa parte. Pero pues se define la altura del centro de masa como 1 sobre mt. Ahorita lo pongo como un ejemplo. Para que quede claro, por ejemplo, cuando no hay nada que me prohíba, ese es el aspecto. Esto se comprende, esto queda claro. Claro, escogiendo fíjense, es muy sencillo. Entonces, escogiendo la altura, la h a lo largo de z. Casi siempre es así. No es que no quise restringirme este caso. Entonces, fíjense en lo siguiente. Me voy a poner aunque tenga que escribir más. Y es la componente z de todas las partículas. Ahora, García Camarilla, ¿esto qué rayos es? Dígame, ¿esta cantidad qué rayos es? Para que quede, sustituimos la h está a lo largo de z, y esto que esta última sumatoria, ¿qué es, García Camarilla? Dígame. Sería el momento inercial. No. No adivine. Toda. No, pues, ayer empezaron las posadas, parece que está en una posada virtual tirándole con los ojos cerrados a una idea. No, ¿esto qué define? Posición del centro de masa. La componente z del centro de masa multiplicada por toda. Pero si z es h, porque si lo escogí, entonces la z es la altura del centro de masa. Y se acabó. ¿Se agarró la onda García Camarilla? Sí. Ya. Fíjense cómo era de esperarse. Si la fuerza actúa solo sobre el centro de masa para cuestiones translacionales y la fuerza no es más que la derivada del potencial, porque es una fuerza conservativa, entonces, ¿cuál es la sorpresa? De que la energía potencial gravitacional pueda codificarse en términos de la posición del centro de masa, la altura del centro de masa respecto del punto de cero energía potencial gravitacional. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por el momento. No, por el momento todo está claro y transparente para todos los demás. Hoy hay conectados 18 personas. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una respecto a lo que dice en el pizarrón, profe. Okay. ¿Qué dice después de esta en la segunda línea? Esto queda claro escogiendo la h a lo largo de z. Ya, Entonces, ya. eso es. Sí. Gracias. Sí. Creo que ya se dieron cuenta que después de tomar un curso a distancia conmigo, podían trabajar atendiendo en una farmacia, ¿no?
porque las recetas de los doctores tienen una letra tal vez más mala que la mía, ¿no? Entonces, si no entienden algo, pregúntenle a la escritura. ¿Alguna duda de estos tres resultados? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profesor. Muy bien. Como yo soy de Sonora, ya en Sonora hay un dicho que dice: el movimiento se demuestra andando y no hablando. Entonces, vamos a tratar de caminar resolviendo un problema, una situación desde lo que voy a resolver. En este caso, vamos a aprender mucho de esto. ¿Qué es lo que tenemos? Se tiene un plano inclinado. Y como esto ya lo necesito, voy a poner aquí, en esta parte, el dibujo, para que quede claro. Acá está el dibujo. Ponemos lo que va a ser el piso. Los dibujos están muy horribles, pero siempre tenemos algo que nos salva, que es la imaginación, y podemos emplear esa perspectiva. Y aquí tengo el plano inclinado. Este es mi angular. Y ahora voy a poner un objeto que quiera estar. Esto puede ser una esfera, puede ser una llanta, un círculo, puede ser algo así como un cilindro, un rodillo, ¿no? Cualquier cosa que pueda rodar, cuyo corte transversal lo pueda yo ver como si fuera un círculo. Pues, repito, puede ser un círculo, una esfera, un rodillo, lo que sea. Entonces, si tiene un plano inclinado de ángulo alfa, y en él rueda un objeto. Fíjense, un objeto de dibujo. Iba a poner algo más, pero eso lo explico cuando estemos analizando ya la situación. Determine la velocidad angular. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena onda! A lo largo de la caída. ¿Sí está claro lo que se está pidiendo? ¿Alguien tiene una duda? Como que es bastante sencillo, ¿no? Aparentemente. La situación es aparentemente sencilla. Que la solución, pues ya quién sabe, ¿no? Yo afirmo que todo lo que hemos visto, si lo colocamos en el orden adecuado, lo cual podría no ser sencillo, nos da la solución. Y entonces, lo primero que quiero hacer notar es un hecho que me va a dividir esta situación en dos casos completamente en cierto aspecto que vamos a entender. Me va a dividir esta situación en dos casos completamente diferentes. ¿Cuál es ese aspecto? Se lo voy a poner de esta manera. Todos hemos escuchado la palabra de
es que el auto se patinó. ¿Qué quiere decir en términos rotacionales? Que un objeto está patinando. Como que la idea intuitiva se tiene, pero de eso a poderlo poner en términos matemáticos y más aún a poder hacer el análisis de la situación, hay un salto enorme. El primer caso que voy a resolver va a ser cuando no está patinando y vamos a explicar lo que quiere decir. Entonces, existen dos situaciones posibles. El objeto dice cómo ponerlo, patina al bajar o no lo hace. El primer caso que voy a analizar es cuando no lo hace, porque es el más sencillo y nos va a permitir, es más sencillo en cuanto ahí hay una sutileza que me va a permitir, que este caso, el segundo, me va a permitir analizar para generalizar a cuando está patinando. Entonces, el primero, analicemos primero. Cuando no. Okay. Muy bien, buena onda. Vamos a precisar. No puedo dejar las cosas con palabras. ¿Qué quiere decir patinar o no patinar? Entonces, no voy a borrar el dibujo, aunque ese dibujo en particular lo voy a quitar, pero voy a poner ahí en su lugar otro para señalar lo que quiero decir. No patinar. El primero, como tratando de plantear el problema de la manera más clara posible, lo primero que debo de hacer es analizar mi sistema coordinado o mis sistemas coordinados. Voy a tener dos. ¿Sí? Voy a tener dos y el primero es el inercial. El sistema inercial K está en reposo respecto del piso. Claro, alguien me podría decir, oiga, pero en la primera parte de este curso vimos que la Tierra no es un marco inercial. ¿Por qué no introduce usted esos efectos no inerciales? Imagínense que esto mide, lo ponemos una rampa grande, que sea un plano inclinado grande, que mida 20 metros. Si yo suelto un objeto desde ahí, déjenme nada más hacer un cálculo del tiempo de caída. Aquí pongo 20, es igual, esto vendría siendo 40, es igual a g por t al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardaría en caer? Esto es 10, 4, tardaría como 2, como está inclinado no va a caer en 2 segundos, pero caería como seamos pesimistas, 5 segundos. ¿Se acuerdan cuando vimos el péndulo de Foucault? Que da una vuelta completa, si lo ponemos aquí en la Tierra, en la Ciudad de México, como aproximadamente 36 horas. Un día y medio. Eso quiere decir que los efectos de rotación, un cuarto de vuelta, se perciben por ahí de un cuarto
de 36 entre 4 me da 9. En 9 horas yo sería capaz de percibir los efectos de no inercialidad. Este tarda a caer 5 segundos. 9 por 60, 60. 5 lo divido entre 9 por 60 al cuadrado. Ese es el tamaño de los efectos, ya que hicimos ese análisis de sistemas no inerciales. El tamaño del efecto de la rotación de la Tierra en este problema. ¿Ustedes creen que vale la pena que lo introduzca en una primera aproximación? 3.600. 6 por 6, 36, ¿verdad? Por 10 son 36.000. 5, pues seamos pesimistas. 6 sobre 36.000. ¿Cuánto es 6 sobre 36.000? Es como 10 a la menos 4. El efecto es una parte por cada 10.000 partes. ¿Vale la pena hacer el análisis? Díganme. No. Claro que no. Así como lo que aprendimos, que nos sirva para empezar a hacer un estudio, aunque sea cualitativo, de qué tan inteligente sería en una primera aproximación para este problema realizado pensando que este experimento lo hacemos aquí en la Ciudad de México. Una parte en cada 10.000. Pues no vale la pena. ¿Sí quedó claro? Déjenme girar esto porque yo... Los efectos de rotación terrestre aquí, de la rotación terrestre en cuanto a la posición del Sol, sí se manifiestan en menos de 20 minutos a esta hora del día. ¿Sí quedó claro? Entonces, efectos de que el piso sea no inercial son aquí prácticamente imposibles de detectar, los puedo olvidar. Y lo voy a poner, déjenme borrar esto, lo voy a poner aquí más, cuando ha caído un poco más. Aquí. Este es el eje Y y este va a ser el eje X. Nadie me prohíbe que yo lo haga así, que esté medio extraño porque acostumbramos ponerle el eje Y vertical. Eso no incide aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Y el otro, ¿dónde? No quiero yo decirlo. Hemos enunciado, demostrado, analizado varios teoremas desde que empezamos a ver cuerpo rígido. ¿Quién ha sido el aristócrata en todos esos teoremas? Díganme. ¿El centro de masa? Ajá. ¿Dónde creen que sería sensato poner el otro marco inercial? ¿Dónde? En el centro de masa. El centro de masa. Si es buena elección o no, eso ya lo veremos. ¿Se acuerdan? El origen, el segundo sistema. Ahorita les voy a decir, hay que tener mucho cuidado con las definiciones exactas que uno hace. Segundo sistema. Veamos ese. Su origen está nuestra masa. Ahora, simple y sencillamente, aquí comienza a aparecer, a la hora que hasta este instante, la relación entre el primer tema, sistemas no inerciales, y cuerpo rígido, aparece así como un poquito separado, ¿no? Como si fueran agua y aceite. Pero aquí ya me di cuenta de que la manera de haber presentado el material tiene la intención, porque díganme, piensen en el objeto, piensen que esa es una esfera, para que quede claro.
y que es una esfera homogéneamente, la masa está homogéneamente distribuida. ¿Dónde va a estar el centro de masa de la esfera? ¿Qué onda? En su centro geométrico. Ujú. Y el centro geométrico, que es el centro de masa, ¿va a ser un marco inercial? No necesariamente. Aquí no, está cayendo. Entonces, si yo no sé cómo analizar fuerzas y las torcas cuando estoy en un arco inercial, no inercial, perdón, entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero usar el centro de masa, pero no tengo esa parte conceptual para analizar cosas dinámicas, traslacionales y rotacionales desde marcos no inerciales. No podría resolver el problema. Si lo pongo aquí, en este caso, el centro de masa y otra vez me encanta el chisme, no define un marco inercial. Si quisiera yo empezar a estudiar cuerpos rígidos sin haber pasado por marcos inerciales, muchas cosas o las acepto solo porque aparecen en un libro, cosa que no puedo yo hacer, porque eso no es una educación científica, es aprender a repetir con técnico, o no lo estudio. Entonces, mejor comenzamos usando como primer tópico marcos no inerciales. Y quiero que se percaten que lo que acabo de escribir no define para nada el marco no inercial. Porque una cosa es que yo diga, ¿dónde está su origen? Y otra cosa es que yo lo defina por completo, porque debo de dar el origen y debo de dar también los ejes coordenados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Luego, Hay algo que luego los libros no hacen. Es más, hay dos cosas que no hacen. Una, se toma una decisión implícitamente en los libros, chéquenlos, y jamás se dice qué decisión es, y mucho menos por qué se tomó. ¿Cuál es ese aspecto que está flotando? Nunca se ponen los ejes coordenados del marco no inercial. Lo hacen implícito. Ahorita van a ver por qué. Yo aquí quiero que transmitirles no solo el que aprendan lo mucho o lo poco que sea de mecánica 2. Algo también importante es a plantear lo que luego los libros no traen, y es el problema hasta sus últimas moléculas algebraicas. Y aquí van a ver por qué lo voy a escoger así. Hay una razón. Los ejes de S se eligen. ¿Cómo sigue? Y van a ver por qué. No es un capricho mío. Déjenme, creo que mi notación previa era los ejes, el eje inercial siempre con mayúscula. Entonces cambio las letras. La Y es mayúscula, la X es mayúscula, para no estar cambiando lo que había hecho yo en un inicio del curso y aquí en esta parte. X paralelo a X.
siempre en esta dirección. Si supongo la esfera o el cuerpo puede estar rotando, a mí eso me importa un comino. Una cosa es lo que hace el cuerpo y otra cosa, rígido, y otra cosa es cómo escojo yo mi marco no inercial. Y el otro eje, Y minúscula, es este. Y esto implica, estas dos últimas decisiones, esto implica. No hay escapatoria, que los ejes Z también son paralelos y salen del plano del pizarrón. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué esta elección? ¿Recuerdan otra vez lo que hago es siempre con más de una intención? Cuando comenzamos a analizar sistemas no inerciales, hubo un problema muy simple, el de una partícula rotando en un círculo con velocidad angular constante. En aquel momento les dije, podrá parecer completamente pérdida de tiempo. No fue pérdida de tiempo, porque, entre otras cosas, aprendimos que las fuerzas no inerciales dependen de cómo escoja yo el marco de coordenadas no inercial. Entonces, la pregunta a contestar, ¿por qué esta elección? ¿Cuál es la razón? ¿Un capricho? No. La respuesta viene en lo siguiente. Respuesta. Quiero que lo entiendan. Yo me puedo simplificar la vida. Aparentemente ahorita me la estoy complicando. Porque estoy haciendo definiciones que no aparecen en los libros explícitamente y parece otra vez pérdida de tiempo. Ahorita van a ver que no es así. En un marco, en ese, no inercial. Por eso les pregunté. Se tiene. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos? Esto es 17.6. Tengo que la aceleración de una de las masas, digamos así, vista desde el marco no inercial, es lo siguiente. Donde si recuerdan, esta es... ¿Puede bajar la cámara, por favor? Sí, esta es la aceleración del origen del marco no inercial respecto del marco inercial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. En este caso, vendría siendo la aceleración del centro de masa. Luego vienen términos adicionales. Aquí con el signo menos, ¿no? Porque lo estoy pasando del otro lado, ¿sí? Luego viene aquí, va la suma de fuerzas externas, menos M, L, W cruz, R, L, menos M, L, W cruz, L,
y un 2, la dichosa fuerza de Coriolis, menos, ¿qué me falta? ¿Me recuerdan? Esto es lo que aprendimos. Este es el cálculo así estricto de lo que se hizo. No puedo yo rehuir el análisis de esto. Si no, lo que estoy haciendo es, va a sonar muy feo, ¿no? Pero como borrego voy camino al establo. No se trata de eso. Ahora, ¿qué es lo que los libros hacen y no nos dicen? Quiero señalar lo siguiente. Quiero que vean punto y coma, donde vean lo que hicimos cuando llevamos a cabo, por eso lo hice en ese sentido. ¿Quién era la velocidad angular? ¿Cómo se determinaba la velocidad angular? Quiero que me digan. No adivinen, revisen lo que se hizo, cómo quedaba definida. Era la rotación de quién. ¿Qué pasó? ¡Despierten! La rotación del centro de masa. No adivino. La rotación del centro de masa, no. No. Es la rotación de los ejes del marco no inercial. Exacto. ¿Cuál es la rotación de los ejes no inerciales aquí? ¿Ven cómo los definí? La rotación de los ejes no inerciales respecto de quién. Me faltó la pregunta. El marco no inercial. Sí, pero la rotación de los ejes del marco no inercial, ¿vista desde quién? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde el marco qué? Inercial. Ajá. Díganme, el eje X, los ejes X son paralelos, los ejes Y son paralelos, los ejes Z son paralelos. ¿Cuál es la rotación de los ejes del marco no inercial respecto del inercial? Ninguna. Ajá. ¿Cuánto vale W? 0. ¡Uy, qué buena onda! Claro, las partículas respecto del marco no inercial se están moviendo, pero la velocidad de rotación es 0. Porque no es la velocidad, quiero que les quede claro, no es la velocidad con la que está rotando este cuate. Esta es la velocidad de rotación de los ejes no inerciales respecto del inercial. Fíjense que en el momento en que yo hago esto, por la definición, de los ejes se acabó. Fíjense, se va a 0, se va a 0, se va a 0. Si yo hubiera puesto los ejes montados y rotando así, el problema lo vuelvo muy complicado. Este no sería 0. Sí sería 0 porque la velocidad de las partículas respecto al sistema no inercial sería 0. Este no sería 0, pero el producto cruz sería 0. Este sería 0 porque estoy suponiendo que todo, bueno, este tampoco sería 0. Y estoy fregado. Lo compliqué más. Fíjense que con esta definición, con esta humilde definición, me doy cuenta que solo va a sobrevivir este y este desde la perspectiva inercial. Lo voy a poner. Y lo pongo explícito, que no se les olvide, por favor. ¿Sí? ¿Dónde? (17.7) W. ¿Qué rayos era? Es la curvatura por el vector Tn más la tau, la torsión
aquí. Esta rotación, quiero que les quede perfectamente diáfano. Esta rotación no tiene nada que ver con la rotación de aquí, esta esfera. Esta velocidad angular. Voy a usar una letra diferente para la velocidad angular de esto. No es la de la esfera. Ojo. Es la velocidad de rotación de los ejes. En principio están separadas de los ejes del marco no inercial respecto del inercial. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí. Fíjense qué sencillo. Ahora sí, tengo la certeza de que entiendo qué demonios estoy planteando como problema. Fíjense cómo. Desde el marco no inercial se tiene 17.8 ml a L. No es otra cosa que las fuerzas externas, esta sí, no se va. Pero este es muy sencillo. Ya le pongo centro de masa. Porque el centro de masa es quien recibe toda la acción del campo gravitacional. Toda. Fin de la historia. ¿Sí me están siguiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Puede repetir ese último, profesor? Sí. Fíjense. Esto es la posición del centro de masa respecto de K, el marco inercial. Pero fíjense, el centro de masa está cayendo. El centro de masa es un cuerpo que sufre la acción de la gravedad. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre este cuate? Uno es la gravedad. Fuerzas externas. Segundo, reacción, ¿cómo ponerlo así? Reacción de la superficie del plano inclinado. Del plano inclinado. Porque también no está, el objeto está, ¿cómo ponerlo? Soportado sobre el plano inclinado. La reacción del plano inclinado sobre. Y el último, y aquí comienza una sutileza, la fuerza, para que no haya de fricción. Esta fuerza de fricción responsable de que no patine el objeto. Este es un punto que vamos a discutir
con mucho cuidado. Son tres fuerzas ¿Puede externas. bajar? Sí, son tres Gracias. fuerzas externas. Gravedad, la normal de la superficie y otro objeto que está actuando sobre todo ese cuerpo que está rígido es la fuerza de fricción. No hay más. Todos entran aquí. Y este es la aceleración, ojo, que tiene, según el marco no inercial, está generada por la aceleración que tiene este cuate respecto de este marco, este es K. Fíjense que la aceleración que tiene solo está a lo largo del eje de las X. Solo a lo largo del eje de las X mayúsculas. X mayúsculas. Aquí hay más cosas metidas que hay que analizar y desmenuzar con todo el cuidado que se debe. Pero esto es el punto de partida traslacional. Fíjense que me falta hacer el análisis desde la perspectiva rotacional. Entonces, ya sabemos qué es lo que pasa. Voy a poner aquí el momento angular respecto de este. Utilizo uno de los teoremas. Es el momento angular. Es la suma de dos términos. Uno es el momento angular que tiene el objeto respecto del centro de masa. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Y el otro es la masa total por la posición del centro de masa cruz la velocidad del centro de masa. Ese va a ser el análisis. Esa va a ser la parte rotacional. ¿Dudas? Profesor, yo tengo una duda. Ajá, dígame, lo escucho. Es con respecto al planteamiento. Como quedamos de que no patine, es decir, por la fuerza de fricción, entonces, bueno, desde mi perspectiva, yo diría de que omega no sería cero, ¿no? Porque se supone, y aparte, ¿quién tendría cambio con respecto al tiempo? A ver, pero usted está mezclando dos cosas. Una cosa es la omega, la velocidad con la que está rotando la esfera. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que la esfera no esté rotando. Lo que estoy diciendo es que la velocidad de rotación de los ejes no inerciales siempre están así. Estos están bajando así, Mendiola. ¿A poco están rotando respecto del marco K? Están rotando. Usted está suponiendo, no, espéreme. Usted está suponiendo que la omega que dice cero es la omega con la que este está rotando. No, esa le voy a llamar diferente. La omega con la que este va a rotar va a ser una omega mayúscula. Ni siquiera la he metido. Usted me está acusando de un delito que ni siquiera he cometido. Se agarró la onda. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo están rotando los ejes no inerciales respecto de su marco inercial. Y aquí yo puedo definir mis ejes no inerciales como quiera. No los escojo que roten, porque lo puedo hacer, pero eso no quiere decir que yo esté implicando, no, que la esfera no va a rotar, no, claro, esa va a ser una velocidad angular que le llamo omega mayúscula. La omega mayúscula, en principio, no está vinculada con la omega minúscula. ¿Sí agarró la onda, Mendiola? Sí, ya entendí, gracias. Entonces, no, no mezcle gimnasia con magnesia. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces, aquí le paramos. Falta una clase por reponer, ¿sí? Hay gente que trabaja los sábados, me lo han comunicado. Entonces, la propuesta es que la última clase sea el próximo lunes, como siempre, a las 8 horas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profesor. Bien, sí. Así, nos vamos de vacaciones navideñas en tiempos de COVID
habiendo cubierto las 18 sesiones que involucran 6 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo mando la información para que se conecten a la reunión como siempre. Todos y todas están, como siempre, serán bienvenidos y bienvenidas. Quien no se vaya a conectar, pues se les desea una feliz Navidad y un mejor año. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, gracias, Entonces- igualmente. Entonces, ya saben, el lunes a las 8 de la mañana, el lunes 20, ¿no? 27, 18, 19, 20, sí. Como siempre. Entonces, pues, buen fin de semana a todos. Hasta bueno, luego. profesor. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Igualmente, Eduardo. Gracias, profesor. Lunes.